Mis amigos queridos, volvemos y vamos a empezar ahora el capítulo 4 del libro de Adán y Eva. Lo vamos a hacer porque lo único que yo quiero es que ustedes vean la diferencia que sintió Adán con Eva. Ellos tenían cuerpos celestiales. Ellos adoraban a Dios con los ángeles. Nunca en su vida habían visto la noche. Nunca en su vida habían caminado sobre la tierra, prácticamente volaban. Y ahora verse en esta situación era una cosa terrible, terrible para ellos. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. El dolor que causa el pecado, el dolor que siente Dios en su corazón, y no nos castiga por malvados, nos castiga para corregir. La ira de Dios no es para destruir, la ira de Dios es para corregir. ¿Ya? Así que esperemos, mis amados, que en la ira de Dios nosotros nos corrijamos rápido y no estemos, dice el Señor, como el mulo o el caballo, que hay que darle de duro para que venga uno, dice Dios en la Biblia. No, sino que nos arrepintamos rápido para no tener que padecer cosas. Mire, la gente que nunca ama a Dios, nunca adora a Dios, nunca saluda siquiera a Dios, viven como perros, se levantan, desayunan, se dan los dientes, se bañan, se van al trabajo, de ahí regresan, comen, regresan al trabajo, regresan, se bañan, comen y se van a dormir, como el perro, como si Dios no existiera. Los españoles ni siquiera lo nombran, porque el que nombra a Dios es un tercermundista, es un ignorante, un tarado, un ignorante de allá, de allajísimo, de allá, del Ecuador, del Perú, de Argentina, toda esa gente ignorante que necesita un Dios todopoderoso para tenerle miedo, para temer. Entonces, esa gente con gran soberbia nunca menciona a Dios. Y es la primera gente que va a tener el chip de los 3-6 en la frente, en la mano, van a tener todas las comodidades habidas y por haber. Pero esa gente, cuando Dios mande al ángel a derramar su copa de ira, para que caiga sobre las llagas de todos los que tienen, sobre todos los que tienen los 3-6, esa gente va a gritar, a dar alaridos de dolor. Pero como esa gente ya está maldita, no se va a arrepentir. Van a maldecir a Dios. Porque esa gente ya fue hecha para el infierno. Esa gente Dios no la hizo para el cielo. Entonces usted tiene que decidir, ¿quiere ir al cielo o quiere ir al infierno? La ida al cielo no es gratis. No es la puerta ancha. Cualquiera no puede entrar al cielo. La entrada al cielo es difícil, es dura. Yo no les estoy engañando, yo no les estoy diciendo, ay, venga hermano, para que se llene de paz, de alegría, de esto, que el otro. No, eso sería mentirles. El pacto de Dios es con sufrimiento. Pero ¿qué importa sufrir 120 años aquí? Si es que llegamos a vivir 120 años, si a los 80 nos morimos o a los 70 nos morimos, a mí me faltarían 5 años para morirme. Entonces me muero y ya. Y cuando el Señor me despierte, iré a la nueva Jerusalén. Iré primero al milenio, a vivir 1000 años con el Señor, con Yeshua. Y luego, después que ya meta a Satanás en el infierno y a todo el anticristo, al Seol, a la muerte, entonces iremos a la nueva Jerusalén de oro que baja del cielo.
en la que hay un tabernáculo, en la que entra Yahshua. Yahshua no va a venir a ningún templo. Los pobres judíos están más confundidos que el hijo de Limber, como dicen ciertos chicos aquí, algunos muchachos, que el hijo de Limber. Le digo, ¿qué es eso? Sé que está más confundido que qué, pastora. Y es eso. Están confundidos. Vamos a continuar. Capítulo 4. Señor, bendícenos con tu palabra, Señor, con la palabra del libro de Adán y Eva. Y que les guste a mis hermanos, que sientan afecto por este libro y lo lean. Capítulo 4. Adán llora sobre el cambio de condiciones. Adán y Eva entran en la cueva de tesoros. Sin embargo, Adán y Eva lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. Y de hecho, cuando Adán miró que su carne fue alterada, porque ya no era un cuerpo celestial, ¿no?, lloraba amargamente junto con Eva. ¿Cuál este? Sí. Por lo que habían hecho. Y ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo en la cueva de tesoros. Y cuando la vieron, Adán gritó sobre sí mismo y dijo a Eva: mira, esta cueva parece una cárcel. ¡Qué castigo para nosotros este mundo! ¿Qué es esto en comparación con el jardín? No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene lo demás. ¿Qué es esta piedra por el lado de los huertos? ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna en comparación con la luz del jardín? ¿Qué es esta comisa de roca que protege a la vivienda en comparación con la misericordia del Señor que nos rodeaba? ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén? Esta tierra está llena de piedras, en cambio en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales deliciosos. Y dijo Adán a Eva, nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros sin cesar. Pero ahora no vemos cómo lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. Dice de nuevo Adán a Eva: ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy en comparación con lo que fue en los antiguos días? Cuando vivíamos en el jardín, después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva mirando el marco de roca. No se atrevía a cruzarlo para entrar. Pero él, plegado a las órdenes de Dios, se dice a sí mismo: si no entro en la cueva, seré una vez más un transgresor. Aprendió a temer. Ya no era el Adán chévere que se paseaba por el Edén y que sí, que tú mismo me diste esa mujer, yo estaba bien solo. Se le acabó la altivez. Por eso, a mis amigos, lo peor que usted puede tener es altivez. Es lo peor que usted puede tener, orgullo. Porque el Señor dice: yo le pondré resistencia al orgulloso. O sea, significa esto. Mire, imagínese que esto sea un orgulloso. Esto es un orgulloso. Y este es Dios, perdón. Imagínese que este es Dios. Y esta cosa es un orgulloso. Él viene caminando bien chévere en su trabajo, le va bien y quiere pasar. Y quiere subir. Y Dios se le opone. Se pone adelante y hace que todo le salga mal. Que no le salgan las cosas como quiere. Porque Dios le pone resistencia al orgulloso. Por eso tiene que ser humilde.
Déjese de estar con vanidades, pensando en camisas de marca, en carteras y zapatos de marca. Está bien que usted ande bien elegante si tiene que ir a su trabajo. Yo siempre les digo a mis hijos, como te ven, te juzgan. Lo mismo que decía mi madre. Anda bien vestidita, bien peinada, bien arreglada. Eso no significa, hay lindas carteras que no tienen que valer $3,000 para que yo quede bien. Entonces, esas vanidades es lo que lleva a la pobreza a la gente. Y llega un momento en que llega tanta la avaricia, tanta la vanidad, que hasta fían, andan endeudados en las tarjetas hasta el cuello, andan desesperados por comprarse cosas de marca, cuando a veces no tienen ni para comer, porque le dan prioridad al orgullo, a la vanidad. Sea humilde, sea perfil bajo, porque lo que más hay es envidiosos. Si lo ven llegar en un carro chéverísimo, yo me acuerdo de una amiga que tenía camaroneras y el papá había sido millonario en Machala y tenía camaroneras, haciendas y todo, y parte de la herencia que le tocaba a ella era bastante, y su sobrino le administraba las camaroneras. Y cuando ella era jovencita nos contaba que ya sabía el papá que se iba de maestra, porque ella lo que escogió fue ser maestra, que le fascinaban los niños y los chicos para explicarles, para enseñarles, y les ayudaba a los chicos. A veces me decía, doctora, usted podría atender a un muchachito que le falta justo el diente de acá, anda solo así, me dio pena de verlo. Y le digo, ¿qué te pasa, mijito? ¿Por qué andas con la... Y es un diente que le falta, usted se lo puede poner. Hágame ese favor, y me dice nomás y yo le pago. Y le dije, a ver, vamos a hacer esto, Italia. Vamos a hacer esto. Si usted va a hacer caridad, le voy a hacer que usted compre los materiales necesarios y los voy a poner en una cajita aparte y voy a poner ahí su nombre. Entonces, cada vez que usted me mande un muchachito o una muchachita que usted quiera que yo le haga caridad, que lo cure, yo voy a usar sus medicamentos y usted no me tiene que pagar nada. Porque es caridad. ¿Cómo le voy a cobrar mi trabajo? Usted sirve con los materiales y yo sirvo con mi trabajo. Es un trabajo en conjunto para Dios, para hacer caridad. Ah, ya, está bien. Yo mismo me la llevé a la importadora dental para que ella mismo compre y ella mismo pague. Y ella ya sabía cuál era su cajita. A veces tocaba chicos que estaban afuera de la clase y ella le daba pena y les preguntaba, oye, ¿por qué estás fuera de la clase? Es que mi mamá tenía un trabajo de lavado de ropa y no le dieron ese trabajo que le prometieron y con ese trabajo me iba a comprar los libros que me faltaban y no me pudo comprar los libros. Y como me faltó el libro, el profesor me sacó de clase. Ella iba a la librería del colegio, le dejaba pagados los libros y lo amenazaba al señor de la librería. Y le decía, donde usted diga mi nombre, lo ahorco. Usted no sabe quién le dio la plata, pero ya le quedó pagado el libro al muchacho. Y así ella ayudaba, y a mí me daba gusto de verla porque me dio tanto gusto de ver cómo Dios ayuda al generoso, porque ella se fue a los Estados Unidos porque tenía una hermana, ella era solterona, y tenía una hermana casada con un gringo. Se fue a los Estados Unidos de vacaciones, a veces se iba por un mes, por 15 días, y venía. Y un día yo leyendo el periódico, veo en el periódico el nombre de ella
los que se han sacado por el Supermaxi una casa. Y veo el nombre de ella y le digo a mi marido, mi amor, mira, ¿quién está aquí? Se ganó una casa. Y mi marido me dice, pero si es tan generosa esa mujer, ¿cómo Dios no la va a ayudar? ¿Cómo Dios no le va a dar? Y se ganó la casa. Se ganó la casa. Fue una lección grande que Dios me dio. Y yo he visto así como Dios bendice a los generosos. Imagínense a esos perversos que les prohíben que den diezmo en las iglesias, que den ofrendas en las iglesias. ¿Y con qué la iglesia paga el aire acondicionado, la luz del aire acondicionado? ¿Con qué la iglesia paga el internet para los videos? ¿Con qué la iglesia compra cloro, detergente para lavar el baño de la iglesia? ¿Con qué la iglesia compra un buen jabón para ponerles a los hermanos? ¿Con qué la iglesia compra toallas de papel para ponerles para que se sequen las manos? ¿Cómo la iglesia invierte para predicar? Pero allá ellos, según ellos ahora ya dicen que el diezmo es un pecado. Y son algunos que son judíos, que dicen que son convertidos, pero están hablando barbaridades. Y los judíos están que brincan esperando a Yeshua para hacer el tercer templo. Si Yeshua no va a entrar en ningún templo. En ningún templo. El que lee bien la Biblia, habiendo orado y lleno del Espíritu Santo, puede ver que cuando ya se termina el milenio y baja la Jerusalén del cielo, que es de puro oro, viene con el tabernáculo y Yeshua entra en ese tabernáculo, en la Jerusalén del cielo. No entra en ningún tabernáculo. ¿Cómo Yeshua va a entrar en una cochinada de templo que ya fue usado por Satanás, por el anticristo? Nunca. Si para él subirse sobre el burrico, en el que iba a entrar a Israel, pidió a los apóstoles que le traigan un asnito jovencito que nunca había sido montado, que se lo traigan para él subirse sobre ese asno. Entonces, todo lo que es para Dios tiene que ser nuevecito, lo mejor y lo más bueno, ¿ya? Entonces dice el 10, el capítulo 4:10, dice de nuevo Adán a Eva, ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy en comparación con lo que fue en los antiguos días cuando vivíamos en el jardín? Después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva mirando el marco de roca. No se atrevía a cruzarlo para entrar. Ya esto ya les leí. Pero él, plegado a las órdenes de Dios, se dice a sí mismo, si no entro en la cueva, seré una vez más un transgresor, un pecador. Capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Adán y Eva. Eva hace una noble y emocional intercesión, sintiendo la culpa de todo lo sucedido. 1. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva y estaban orando en su propia lengua, que para nosotros es desconocida, pero que ellos conocían bien. Y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra y el techo de la cueva que les cubría y les impedía ver el cielo y a las criaturas de Dios. Así que se puso a llorar y golpeando con fuerza sobre su pecho, cayó al suelo como muerto. Y Eva se sentó llorando a su lado, porque ella creyó que estaba muerto. Entonces, levantándose, dirige sus manos hacia Dios y apela a Él, pidiéndole misericordia y piedad, diciendo, oh Dios, perdona mi pecado
el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él, ni te pongas en mi contra. Porque yo he sido la causante que tu siervo caiga en el jardín, y que estemos condenados en esta tierra, de que hayamos pasado de la luz a esta oscuridad, y de la casa de alegría a esta prisión. Oh Dios, mira a tu siervo caído de esta manera y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que cometió a través mío. No te lleves su alma en este momento. Permítele vivir y que pueda arrepentirse y hacer tu voluntad como antes de su muerte. Pero si no deseas devolverle la vida, entonces, oh Señor y Dios, lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo, porque yo no podría estar sola sin él en este mundo. Porque tú, oh Dios, lo hiciste caer en un profundo sueño y tomaste un hueso de su costado y restableciste la carne en el lugar de ella por tu poder divino. Y me tomaste de su hueso y me hiciste una mujer brillante como él, con el corazón, la razón y el habla y en carne, igual que a él, y me hiciste después a la semejanza de su aspecto por tu misericordia y tu poder. Oh Señor, él y yo somos uno. Y tú, oh Dios, creador nuestro, mire lo que dice, somos uno. Y el Señor dice, en la palabra de Dios dice, ¿cómo es que yo, siendo el Dios, dueño de todos los espíritus y las almas, yo os he dado a vosotros, le dice al matrimonio, solamente a las dos personas del matrimonio, os he dado a vosotros un solo espíritu para los dos? O sea, mi esposo no era que era el doctor Juan Carlos Peña Flores, él solo, y yo, la doctora Elsa de Peña, yo sola. Él tenía un espíritu y yo tenía otro. No. Los dos teníamos un solo espíritu. Uno, la mitad la tenía mi esposo y la mitad la tenía yo. Ese es el verdadero matrimonio que está bajo la voluntad del Altísimo. Por eso mi marido siempre, a veces cuando habían problemas o habían cosas y mi marido aclaraba, decía, no, un momentito, es que usted necesita saber que ella soy yo y yo soy ella. Lo que ella ha dicho, lo he dicho yo, así yo no haya estado presente. Y lo que yo he dicho, lo ha dicho ella, así ella no haya estado presente. Y la gente ya sabía y respetaba nuestro matrimonio por sobre todo. No había alguien que se pudiera meter con malas intenciones entre mi marido y yo. ¿Cómo no lo iba a amar con toda mi alma? Oh Señor, él y yo somos uno, y tú, oh Dios, creador nuestro, es el que nos ha hecho en un día. Por lo tanto, oh Dios, devuélvele la vida para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra por el tiempo que vivamos en ella como castigo a nuestra transgresión. Pero si no vas a darle vida, entonces llévame como a él, para que ambos podamos morir el mismo día. Eva lloró amargamente y cayó sobre nuestro padre Adán en su gran dolor. Capítulo 6. Amonestación de Dios a Adán y a Eva, en el que señala cómo y por qué pecaron. Y Dios los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos debido a su gran dolor, y decidió aumentarles su comodidad. Por lo tanto, envió Dios su palabra y les mandó que se pusieran de pie de inmediato. Y el Señor dijo a Adán y a Eva,
ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad y salieron del jardín en el que yo los había colocado. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad. Mire, este es el pecado original. Esto es lo que más le dolió, lo que le hirió y fue una daga en el corazón, alaba Yahweh. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad. Porque Eva quiso ser como Dios, siendo seducida por Satanás. Que le dijo es mentira, no morirán, sino que serán como dioses. Y la bobota le creyó, pero con maldad. O sea, ¡qué chévere! Yo ya voy a ser como diosa. Ya no voy a tener que estar arrodillándome de mañana y rogándole a Dios que me cuide, que me dé vida, que me proteja. Ya no. Yo mismo me daré vida. Yo mismo me daré salud. Yo mismo me daré riquezas. Yo mismo me daré todo lo que necesito. Ya no tendré que estar rogándole a Dios. Eso fue lo que hirió mortalmente el corazón de Dios. Por eso los castigó. No porque Dios es malo y no tuvo misericordia, no. Yo a mis hijos cuando les he impuesto un castigo, así yo llorara sangre, me iba a llorar sangre yo sola sin que nadie sepa. Solo Dios sabía lo que me dolía ponerles ese castigo, pero yo lo cumplía. Porque tenía que corregirlos para no dejar hijos perversos en este mundo, sino hijos dignos, honorables, buenos, como Dios dice, yo te vi y te vi honorable y por eso te amé. A Dios le gusta la gente que sea honorable, íntegra, que no le mienta a nadie en nada, en absoluto, ni a un niño, que no le mienta. Que sea íntegro en todo. No es que voy a ser bueno en las finanzas, pero malo en lo de acá. Voy a ponerle los cachos a mi mujer, pero sí voy a ser bueno en las finanzas. Sí le voy a dar toda la plata. No. Íntegro es que usted no falle en ninguna área de su vida. Dice. Capítulo 6. Amonestación de Dios a Adán y a Eva en el que señala cómo y por qué pecaron. Ya. Eso es lo que terminé en el versículo 5. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad y la grandeza y un estado exaltado como el que tengo. O sea, querían ser como yo. Así que yo les privé de la naturaleza brillante que entonces tenían y los hice salir del jardín a esta tierra áspera y llena de problemas. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho y no hubieran comido del fruto del árbol que le dije que no comieran, pues habían árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. Pero el malvado Satanás no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí. Y a pesar que yo lo había creado y me consideró inútil y solicitó la divinidad para sí mismo, y por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos hasta que comieron creyendo en sus palabras. Así fue transgredido mi mandamiento, por lo tanto he traído a ustedes todos estos dolores. Porque yo soy Dios el Creador, que cuando creé a mis criaturas no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas hasta que se arrepientan. Pero si por el contrario siguen endureciendo su corazón en su transgresión,
estarán bajo maldición para siempre. Parece mentira, ¿no? Parece que fuera como que fuera, ay, el libro de Adán y Eva, como que va a ser canción. Pero mire que es interesante, porque no les voy a leer todo el libro. Solamente les voy a leer hasta la parte que Dios les muestra su dolor. Que le dice, ¿por qué me hirieron? ¿Por qué desearon la divinidad? ¿Querían ser como yo? ¿Qué les hice yo? ¿Por qué me lastimaron así? Hasta ahí vamos a llegar. Capítulo 7. Las bestias se aplacaron. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, lloraron y se entristecieron aún más. Pero Dios trajo fortalecimiento a sus corazones, pues ahora sentí que el Señor era para ellos como un padre y una madre, y por esta misma razón lloraron ante Él y le pidieron misericordia. Entonces Dios tuvo piedad de ellos y les dijo, oh Adán, he hecho mi pacto con ustedes y no voy a cambiar, ni voy a dejar que vuelvan al jardín, hasta que mi pacto de los grandes 5,5 días se cumpla. O sea, hasta que se cumplan los 5,500 años. O sea, Dios cuando da un castigo no retrocede. Igual tenemos que ser nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No puedo ver la primera línea, Omar, ¿cómo lo bajo? Allá. Ya, ahí, gracias. Ya. Se volvió a bajar. Ya está. El 3, el capítulo 7, versículo 3. Entonces dijo Adán a Dios, Señor, nos creaste y nos hiciste aptos para estar en el jardín. Y antes de que transgrediéramos tu mandamiento, hiciste que todas las bestias vengan a mí para que les ponga nombre. Tu gracia fue entonces sobre mí, y nombré a cada uno de acuerdo a tu mente, e hiciste que todos ellos estén sujetos a mí. Pero ahora, oh Señor Dios, que he transgredido tu mandamiento, todas las bestias se pondrán en contra mío y me van a devorar, y también a Eva, tu sierva, y les cortaste la vida de la faz de la tierra. Por lo tanto, te ruego, oh Dios, que nos has hecho salir del jardín y nos ha hecho estar en esta tierra extraña. No dejes que las bestias nos ataquen. Y cuando el Señor escuchó estas palabras de Adán, sintió piedad de él, porque lo que Adán dijo respecto a que las bestias del campo los atacarían era cierto, debido a que Dios estaba enojado por la transgresión que ellos cometieron. Entonces Dios mandó a las bestias y a las aves y a todo lo que se mueve sobre la tierra que vengan a donde Adán y se familiaricen con él y que no tengan problemas con él y con Eva, ni con ninguno de sus hijos buenos y justos. Y entonces todas las bestias rindieron homenaje a Adán, y según el mandamiento de Dios, excepto la serpiente contra la que Dios estaba enojado, y no llegó a Adán con las bestias. Capítulo 8. La naturaleza brillante del hombre es quitada. Entonces Adán lloró y dijo, oh Dios, cuando vivíamos en el jardín, nuestros corazones se alegraban porque porque veíamos a los ángeles cantando alabanzas en el cielo, pero ahora no podemos. No podemos ver como antes, y cuando entramos en esta cueva, toda la creación se nos fue oculta y no la podemos apreciar. Entonces el Señor Dios dijo a Adán, cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro. Por esta razón podían ver las cosas celestiales. ¿Sí ven? Adán y Eva veían las cosas celestiales. En cambio, la gente ahora no.
La gente cree que todo es, esa es una pared, ese es un cuadro, ese es un carro, esa es la calle, esa es una piedra. Más allá de eso no hay nada, hermana. Nosotros nos morimos y nos hacemos tierra, no hay nada. Porque la gente por falta de fe y por temor a Dios se ha vuelto bruta. Y yo les digo, ¿sabe qué? Qué pena que usted piense que todo lo que ve, que es material, es lo único que existe. Pues lo voy a ayudar para que salga de esa parte que es realmente una ignorancia. Sabe que aparte de todo lo que usted ve, este es un mundo material. Aparte hay un mundo espiritual. Que Dios es el que no le permite a usted que lo vea. Porque usted vive en pecado. Y porque vive en contra de Dios. Por eso para usted es como una vaca, como un toro, como un perro. Ve las sillas, la mesa, la pared, la ventana, la calle, el carro y nada más. Ve todo lo material, pero no puede ver lo espiritual. ¿Sí? Entonces dice, ver como antes y cuando entramos en esa cueva toda la creación se nos fue oculta y no la podemos apreciar. Entonces ellos estaban acostumbrados a ver la creación espiritual. Entonces, o sea, a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines, ellos veían todo eso. Veían a Dios. Entonces el Señor Dios dijo a Adán, cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro. Por esta razón podían ver las cosas celestiales. Pero después de su transgresión, su naturaleza brillante les fue quitada y ya no pueden ver las cosas celestiales, solo lo que es de la tierra y que está al alcance de sus manos. La capacidad de la carne es brutal. O sea, la capacidad de la carne es brutal, dijo Dios, porque es tan ínfima, no puede ver nada, no puede ver nada. Nosotros de aquí, de estas nubes, no podemos ver más allá sin un telescopio. Pero en cambio, Adán y Eva lo veían todo sin ningún telescopio. Y hay muchos que ni con el telescopio pueden ver lo que quieren ver. Dice, cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios referente a su camino, lo alabaron y adoraron con un corazón triste. Y Dios se apartó de ellos. Capítulo 9. El agua del árbol de la vida, Adán y Eva cerca de ahogamiento. Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros y se dirigieron cerca de la puerta del jardín. Y allí se echaron a llorar, pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar. Pobrecitos, dice, entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros y se dirigieron cerca de la puerta del jardín del Edén. Y allí se echaron a llorar, pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar. Porque acuérdese que estaba cubierto todo el Edén por querubines con espadas en fuego desenvainadas. Porque Dios dijo, ya ellos son como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No les permitan entrar, no sea que tomen del árbol de la vida. O sea, que tomen la salvación. No sea que conozcan a Yahshua. No sea que se conviertan. No sea que esos perversos pecadores que no se arrepientan de nada, vengan el rato de la hora y comprendan lo que los hermanos están enseñando, comprendan la doctrina de la salvación y se salven. No, pongan espadas y guarden el camino hacia el árbol de la vida. Por eso cuando yo veo que hay una persona que se rebela y me manda al diablo, hasta a mí me manda el diablo,
Yo digo, qué pena, el pobre hombre no fue elegido por el Señor. Y eso que no le hablo de los hombres que son demonios y de las mujeres que son demonios, que han hecho tanto daño, tanto mal, que son demonios vivientes. Viven en un cuerpo de una persona, pero son demonios. Dice, el agua del capítulo 9 dice, el agua del árbol de la vida, Adán y Eva cerca de ahogamiento. Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros y se dirigieron cerca de la puerta del jardín. Y allí se echaron a llorar, pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar. Adán y Eva fueron a la puerta sur del jardín y encontraron allí el agua que regaba el jardín, desde la raíz del árbol de la vida, y que se divide de allí en 4 ríos de la tierra. Se dirigieron cerca del agua aguardando y vieron que era el agua que daba vida a la raíz del árbol de la vida en el jardín. Y lloraba Adán amargamente y golpeó su pecho por haber sido echado del jardín. Y dijo a Eva, ¿por qué has traído sobre mí, sobre ti y principalmente sobre nuestros descendientes estas plagas y castigos? Y Eva le dijo, ¿qué es lo que has visto que te ha causado tal tristeza y te ha hecho hablarme de esta manera? Respondiéndole Adán le dijo, ¿no ves esta agua que estuvo con nosotros en el jardín y que regaba los árboles del jardín y se divide en ramas? Y nosotros cuando estábamos en el jardín no nos preocupábamos por él, pero desde que vinimos a esta tierra extraña, todo ha sido difícil y hasta lo necesitamos para nuestro cuerpo. Pero cuando Eva escuchó estas palabras, lloró, y era tanto el dolor de su llanto que cayeron en el agua, y quedándose tendidos en el agua empezaron a ahogarse, pues así estaba estipulado que la vida de los seres debía terminar de alguna manera. Capítulo 10. Su cuerpo necesita agua después de salir del jardín. Entonces Dios, que es clemente y misericordioso, extiende su mano en el agua y viendo que estaban cerca de la muerte, envía a su ángel, el cual los sacó del agua y los llevó a la orilla, y estaban como muertos. Entonces el ángel subió a Dios y dijo, oh Dios, tus criaturas han dado su último respiro. Entonces Dios envió a su palabra a Adán y Eva y los levantó de la muerte. Y dijo, Adán, después de haberse levantado, oh Dios, mientras nosotros estábamos en el jardín, no necesitábamos del agua, pero desde que vinimos a esta tierra no podemos vivir sin ella. Entonces Dios dijo a Adán, mientras ustedes estaban en obediencia a mí y eran como un ángel brillante, no sabían de esta agua. Pero ahora que han transgredido mi mandamiento, no pueden hacer nada sin el agua, pues la necesitan para lavar su cuerpo y hacerlo crecer. Por ahora es igual que la de las bestias y es por falta de agua. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, exclamaron con un grito amargo y Adán suplicó a Dios que les permitiera regresar al jardín y les dé una segunda oportunidad. Dios le dijo a Adán, te he hecho una promesa. Cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín, a ti y a tus descendientes justos. A tus descendientes justos, no a todo el mundo. Porque todo el mundo dice, yo soy un hijo de Dios, pero no saben que solamente son criaturas, solamente han sido creados por el Señor.
y viven porque solamente tienen el soplo del Espíritu Santo, nada más. De ahí del resto tienen el espíritu muerto en delitos y pecados, como dice la palabra. Solamente cuando se arrepienten, cuando piden a Dios perdón, cuando piden ser adoptados, cuando piden ser lavados con la sangre del Cordero, cuando se sumergen y cuando se llenan del Espíritu Santo, ahí pasan a ser hijos. Les voy a leer esa parte de Juan 1, 12 y 13. ¿Dónde está mi teléfono? Ya, aquí está la parte más importante. Aquí está el origen, el meollo de la salvación. En el libro del apóstol Juan, en el capítulo 1, mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su fe en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia, no porque sean hijos, no por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. La palabra se hizo carne, la palabra de Dios es Yahshua. Se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shekinah, su gloria, la Shekinah del único Hijo, la gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí bien claro? Mas a todos los que le recibieron, o sea, solamente a los que ha dicho yo, doctora Elsa Leonor Carrasco Romero de Peñarrera, acepto a Yahshua HaMashiach como mi único Señor y Salvador, acepto su sacrificio en la estaca de ejecución, yo la acepto para mi salvación. Dice, más a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona, o sea, su fe en Yahshua y su poder, Él les dio, o sea, Yahshua les dio la potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. ¿Qué le parece el libro de Adán y Eva? ¿Sí o no que le abre la mente, le expande el corazón, le abre la mente y ya no piensa solamente como pensábamos antes? Este Adán y Eva que hicieron la grande, ni siquiera se arrepintieron, como que no hubieran hecho nada, felices los dos, tranquilos, y nosotros fuimos los fregados. No fue así. Aquí les estoy contando la verdad de lo que ellos padecieron, cómo sufrieron por haber pecado. Y da pena porque ellos cada vez y cuando regresaban a las puertas del Edén a ver si en algún momento los dejaban entrar, pero no. Por eso nosotros tenemos que ser como Él, a imagen y semejanza de Él. Le imponemos un castigo a un hijo y tenemos que cumplirlo. Así tengamos que ir a llorar sangre al baño o al dormitorio. Pero salimos bien lavados la cara, bien perfectos. Nada de que aquí no ha pasado nada. No, porque si no el muchachillo será más malcriado cada día. Se portó malcriado y tengo que corregirlo. Y la corrección tengo que cumplírsela. El castigo que le impuse tengo que cumplírselo. Si no, el muchachito será más, cada día peor. Y después ya no podrá controlarlo, porque se le irá a las drogas, se le irá a las fiestas, se le irá a cuánta cosa malvada más. ¿En dónde nos quedamos? En el 6. Ya. Pero ahora que han transgredido mi mandamiento
No pueden hacer nada sin el agua, pues la necesitan para lavar su cuerpo y hacerlo crecer. Por ahora es igual que la de las bestias, y es por falta de agua. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, exclamaron con un grito amargo, y Adán suplicó a Dios que les permitiera regresar al jardín y les dé una segunda oportunidad. Dios le dijo a Adán: te he hecho una promesa. Cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín, a ti y a tus descendientes justos. Y Dios dejó de hablar con Adán. Capítulo 11. Un recuerdo de los gloriosos días en el jardín. Y dijo Adán a Eva: no vamos a beber de esta agua, aunque tengamos que morir. Oh Eva, cuando esta agua entra en nuestro interior, nos aumenta nuestras penas y la de nuestros descendientes. Tanto Adán como Eva se alejaron del agua y sin probar de ella entraron en la cueva de los tesoros. Ya dentro Adán no podía ver a Eva, ni Eva podía ver a Adán por la profunda oscuridad que allí había. Solamente escuchaban ruidos que hacían. Entonces gritó Adán en una profunda aflicción y se golpeó el pecho, y levantándose dijo a Eva: ¿dónde estás? Y ella le dijo: estoy de pie en esta oscuridad. A continuación le dijo: recuerdo la naturaleza brillante que teníamos cuando vivíamos en el jardín. Oh Eva, recuerdo que la gloria descansaba sobre nosotros en el jardín. Oh Eva, recuerdo que los árboles nos tapaban en el jardín mientras nos mudábamos entre ellos. Oh Eva, recuerdo que mientras estábamos en el jardín, no conocíamos ni el día ni la noche. Pienso en el árbol de la vida, debajo del cual fluía el agua y que arrojaba sobre nosotros más luz. Recuerdo, el árbol de la vida era Yahshua HaMashiach, que arrojaba sobre nosotros más luz. Recuerda, oh Eva, la tierra del jardín y el brillo del mismo. En el jardín no había oscuridad mientras vivíamos en él, pero ahora que hemos entrado a esta cueva de los tesoros, la oscuridad nos rodea por todas partes y no podemos vernos el uno al otro, y todo el placer de esta vida ha llegado a su fin. Bueno, hemos llegado al tiempo que nos permiten y tenemos que parar aquí, pero hemos terminado el capítulo 11. De aquí para el siguiente capítulo nos toca el capítulo 12 de Adán y Eva. Y ya les digo, no vamos a leer todo el libro, pero quiero que se expanda su mente, su corazón, y vean ya a Adán y a Eva de otra manera, y vean cómo nosotros debemos de ser con el arrepentimiento, y que no valoramos lo que tenemos mientras lo tenemos. Tenemos salud. A veces yo me levanto, cuando me levanto, cojo mi termo de agua y pongo en mi jarro de agua y me lo tomo. Me tomo el agua de mañana poco a poco, un vaso de agua en ayuno. Y yo le digo: gracias, Señor mío. Primero lo saludo. Y luego le digo: gracias, Señor bendito, por esta agua pura que me das. Gracias porque yo no tengo que caminar kilómetros de kilómetros de kilómetros, como en África tienen que caminar para traer galones de agua con lodo para tomar. Te doy gracias por mi cama cómoda para dormir. Y te doy gracias por el desayuno que tengo preparado, Señor. Te doy gracias por la salud que me has dado. Te doy gracias porque no estoy en silla de ruedas y no me falta ningún órgano de mi cuerpo. Entonces tenemos que ser agradecidos
porque no valoramos los ojos que los tenemos para ver, no los valoramos. ¿Cuántos ciegos quisieran tener vista para poder ver? ¿Cuántos que están en silla de ruedas quisieran andar de pie y no en silla de ruedas? Nosotros no valoramos lo que tenemos para darle gracias al Altísimo. Entonces, si no lo hemos hecho antes, hagámoslo desde ahora, mis amados y queridos. Porque créanme que yo sí quiero verlos en el cielo. Yo sí quiero verlos a todos ustedes en el cielo. Que es el mismo deseo del Abba Yahweh, verlos a todos en el cielo. Y por eso hace que Yahshua sea nuestro pastor, que nos lleve como por sus sendas rectas con su báculo. Báculo es el pastor largo que tiene, el bastón largo que tiene el pastor. Entonces los bendigo en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach con todo mi corazón. Que mi Elohim Yahweh los bendiga en el nombre de Yahshua HaMashiach y los llene de su Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén y amén. Y mediten sobre el libro de Adán y Eva. Mediten sobre lo que es no valorar cuando tenemos todo. Mediten sobre lo que es la sobradez, la altivez y lo que es el arrepentimiento y el dolor de perder la gracia de Dios cuando la tenemos. Porque nosotros podemos pecar todo lo que nos dé la gana, pero puede llegar un momento en que Dios decida agarrarnos y meternos en un hoyo profundo, en el hoyo de la desesperación. Dios tiene algunos lugares que son para probarnos, para castigarnos. Tiene hoyos de desesperación, tiene abismos, tiene desiertos, tiene algunas cosas para castigarnos. Entonces no sea que estemos tan sobrados, tan altivos, y no demos gracias a Dios y no pidamos perdón a Dios, y cuando nos demos cuenta ya estamos metidos en una de esas partes que Dios nos pone para castigarnos, probarnos y que cambiemos en ese lugar, y cuando hayamos cambiado nos saca de ese lugar. Bueno, bendiciones mis amados, con todo el corazón. Aleluya, amén y amén.